Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Lucho Salazar, de la Sociedad Nacional de Industrias. La cifra de crecimiento del PBI para este año sigue siendo volátil, muy volátil, y está alrededor del 3%. Urge una serie de reformas de todo tipo, pero sobre todo reformas que también incentiven el empleo y que incentiven la formalidad. No tributan la cantidad de personas que deben tributar en el país, y los que siempre tributan son ahorcados por una gran cantidad de tributos, y eso no crece y eso no avanza. Le hemos pedido al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias que venga hoy para que nos comente en materia laboral qué es lo que se puede hacer. Ellos convocaron a un conversatorio esta semana para analizar la rigidez laboral en nuestro país. El Perú, desgraciadamente, no es tan competitivo como debería ser por su rigidez laboral. Así es que, buenas noches. Chichi, encantado de estar contigo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Hoy día, en el diario Gestión, exactamente, el comentarista, es profesor de la Universidad Católica, Alfredo Villavicencio, dice que la flexibilidad laboral no necesariamente garantiza más empleo formal, y cita una serie de datos y de cifras en relación a el tamaño de la mediana y la pequeña empresa formal, y dice que las leyes que se han dado, que en realidad abaratan los costos laborales en las pequeñas y medianas empresas, pues no han significado incentivo mayor. Correcto. Para que las pequeñas y medianas empresas en el país se formalicen. Mira, primero, hay un tema, yo creo que se está trabajando más con ideología y se está dando unas cifras sobre el tema de abaratamiento del costo laboral para las micro y pequeñas empresas, sin tocar el tema de fondo realmente como se debería, que es el tema de la flexibilización o no de la terminación, en realidad es contratación y terminación de la relación laboral. Yo creo que más que con esos numeritos que se está tratando de jugar y tratar de confundir, porque digamos la manera en que se ha estado haciendo muchas veces este tipo de declaraciones o de entrevistas, o inclusive un comunicado que ha salido en la República, es dando medias verdades, o sea, no diciendo una cosa, dando a entender de otra, o hablando de otra, o dando a entender que es como consecuencia de otra. Y habla de que se le ha reducido derechos a los trabajadores y todo eso, cuando están hablando de temas económicos, y no está hablando específicamente del tema de flexibilidad laboral. Entonces ahí tenemos yo creo que es una manera, una estrategia que se está manejando para tratar de soslayar el problema de fondo. O sea, tú dices, son dos problemas diferentes. Son dos problemas diferentes. La informalidad en el país, y claro, tienes razón, a ver, vamos pensando juntos. Sí. La informalidad en el país tiene que ver con la minería ilegal, con el contrabando, con la piratería, con la tala ilegal, ¿no es cierto? Con el narcotráfico también en términos de dinero. Una idea, ¿por qué con la agricultura? Mira, la agricultura, el 98% del empleo, agricultura del sector agropecuario en general, el 98% del empleo es informal dentro de la informalidad que se trabaja. 98%. Y eso te jala muy fuerte. Y el otro tema que hay es, sobre todo en las regiones más deprimidas, más pobres del país, es donde se dan las grandes informalidades, y no solo eso. Se ha discutido, por ejemplo, ha salido también el tema del sueldo mínimo. El sueldo mínimo real en el Perú está en alrededor de 300 soles. El 43%, que es una cifra que me enteré gracias a este conversatorio que organizamos, el 43% de los trabajadores en el Perú están hoy cobrando por debajo del sueldo mínimo, informalmente, o sea, además de estar cobrando menos de lo que se estableció por un decreto, o sea, lo que estamos tratando de regular con normas, digamos, el 43% de la población está por debajo de eso. Entonces tenemos problemas, y tenemos que discutirlos. Lo que me parece más interesante de nosotros es que se ha puesto sobre la mesa, que todo el mundo está empezando a discutir. Exacto, hay opiniones a favor, hay opiniones en contra,
Y tenemos que debatirlo porque el 71,7% de los trabajadores de Perú no está en planilla. No tiene seguridad social, no tiene CTS, no tiene nada. No solo eso, no están cubiertos ninguno de sus derechos fundamentales. El de no discriminación, el de no trabajo infantil, el de no trabajo forzado. Sabemos que ocurre todavía en zonas deprimidas ese tipo de cosas. La libre asociación. En el comunicado que publican en el Diario de la República, sí, firman personas que están trabajando en el Ministerio de Trabajo, asesores del Ministerio de Trabajo actual, del ministro actual de Trabajo. Es correcto, eso no más que asesores, porque está uno de los que firma es Cristian Sánchez Reyes, y él es Intendente Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo de SUNAFIL. Y está, por ejemplo, Fernando Cuadros Luque, que es asesor actual del despacho ministerial en el Ministerio de Trabajo. Ese tema yo creo que sí hay que tener mucho cuidado y a nosotros nos preocupa, porque el Ministerio de Trabajo debe ser un organismo neutral, no debe tomar partido ni por los empleadores ni por los trabajadores, y más bien lo que debe hacer es regular las relaciones entre empleadores y trabajadores para lograr que haya la mayor cantidad de formalidad, para lograr que los derechos fundamentales, los que establece la OIT, estén adecuadamente cubiertos. Y en el Perú se estaba empezando a crear mucha confusión. Es que se trata, ese es el tema de qué cosa es un derecho. Sí, se trata de enemistar siempre al trabajador con el empresario. Se trata de agudizar esa enemistad y tienes razón, cuando se aborda el tema desde esa perspectiva, se pone, primero se plantea como si fuera blanco y negro, y no es un tema de blanco. Definitivamente no es blanco y negro. Cuando ustedes hablan de rigidez, sí, exactamente a qué se refieren. ¿Cuáles son las reglas que afectan más el incentivo del empleo? Hubo una gran reforma en los años 90, donde se cambió radicalmente la forma de contratar. Y creo que ha sido bien interesante en la presentación del doctor Toyama. Él habla de que ha habido una contrarreforma, pero gradual, que se ha hecho de puchitos, sí, sacando muchas normas. Lo que la expresión Toyama. Así es. Y comienza gradualmente, o sea, paso a paso, a desactivarse, hasta que llega, por ejemplo, a un tema muy fuerte en el Tribunal Constitucional, donde se desconoce lo que en la ley se pone como una protección adecuada al despido arbitrario, que es las indemnizaciones por remuneraciones. Se dice, no, todo es reposición. Y comienza todo un proceso de reposiciones, cuando la ley contemplaba, inclusive la Constitución dice que la ley contemplará la adecuada protección para el descuido arbitrario. Todo eso se va deteriorando con normas, pequeñas normas que van apareciendo a lo largo de los últimos gobiernos. O sea, no es un tema que haya surgido en este gobierno, no, ha ido gradualmente complicándose la relación laboral. Y lo otro que se ha estado haciendo, porque tú tienes dos lados, uno cuando contratas, y ahí el contrato, lo que se ha hecho es complicar tremendamente todos los requisitos del contrato, cosa que es dificilísimo lograr un contrato a plazo determinado. Entonces, si te equivocaste en un número, si te equivocaste en una cifra, te dicen, no, tu contrato ahora ha sido desnaturalizado. ¿Por qué? Porque tiene un error formal, no por de eso fondo. se desnaturaliza. Se acabó y eso pasa a ser rigidez laboral. Entonces tú tienes mucho problema que yo considero que es ideológico, que también me preguntaría de dónde vienen todas estas ideologías, porque en Europa, por ejemplo, España ha comenzado todo un proceso de flexibilizar nuevamente. Italia, el primer ministro ha hecho cuestión de Estado para que en el Congreso, en el Senado, se cambie una legislación y se flexibilice el tema laboral. Porque ¿qué está ocurriendo? Trajimos, o invitamos, mejor dicho, al doctor Sempere, que es un laboralista español, y que dijo cosas muy interesantes. Él me decía, yo no estoy ni a favor ni en contra de la rigidez laboral, o de la flexibilidad laboral, o sea, ninguno de los dos. O sea, para mí el tema es qué necesita el sistema y cómo protejo mejor la generación de empleo o el empleo.
Y él dice, es una necesidad del sistema. Si tú no generas una flexibilidad en el tema laboral, lo que haces es disminuyes la contratación, porque desincentivas la contratación, disminuyes la inversión, porque empiezan a buscar otros lados donde invertir, por el riesgo que representa la rigidez laboral. Y disminuyes la productividad, porque el trabajador que se siente seguro ya no intenta mejorar, ya no intenta prepararse más. Estoy hablando en términos generales. O sea, ¿es la estabilidad laboral uno de los factores más contraproducentes? Sí, mira, y no hablemos del sector privado, hablemos del sector público. Ya hay algo que llaman y que es un argot y que se habla siempre en el sector público, del síndrome del nombrado. Y cuando uno habla con los funcionarios, ninguno creo que lo vaya a poder reconocer públicamente, pero cuando uno habla en general con funcionarios de casi todas las instituciones, ellos dicen, a mí no me cambien el régimen CAS. La gente que está en el CAS me cumple, le pido las cosas y me las hacen rápido, porque saben que yo tengo el poder de prescindir de ellos si es que no trabajan adecuadamente. ¿Y qué pasa con el nombrado? Cuando es uno nombrado, inmediatamente baja su rendimiento a la mitad. Y baja a la mitad porque ya no, ¿sabes qué? Mira, hazme un proceso, no te importa. Ya verás cuándo me mueves del sitio, porque ya no te puedo sacar de la institución. Entonces hay un gran problema. Claro. En ese síndrome del nombrado. Y el perjudicado es el Estado. Pero no solo el Estado. En ese caso, no solo el Estado. Es el Estado. No solo el Estado. No solo el Estado, porque no solo el Estado. Peruano. Los peruanos, claro. Hablemos de una atención de salud. Hablemos de educación, donde los profesores nombrados hacen lo que le da la gana. Y al hacer lo que le da la gana, no educan bien a los hijos. O sea, los hijos de los peruanos, de todos los peruanos. Entonces hay realmente un problema muy serio ahí, porque el que se siente propietario, por decirlo así, de un puesto, baja la guardia. Y eso termina perjudicando a todo el mundo. Perjudica la productividad, perjudica la creación de nuevos empleos, perjudica, como estamos hablando en el caso del Estado, perjudica a los propios peruanos. Hay casos de gente que ha sido retirada de la policía, que ha sido retirada de muchos sitios por haber cometido actos ilícitos y que han sido repuestos. Entonces, tú tienes un problema muy serio con el tema de esta rigidez laboral que está haciendo daño a todo el mundo, ¿no? Este magistrado español, Sempere, habla de la flexiseguridad. Lo que pasa es que justamente, a ver, vivimos en un mundo globalizado, que ese es otro tema que se ha hablado. El Perú ha abierto todas sus fronteras. ¿Cómo era la economía en los 60, 70? Eran la mayoría de los países, fronteras cerradas, yo negocio, lo siento, tú quieres entrar a mi país, tienes que pagar tanto, y se cubrían todas las ineficiencias, todo eso. Pero ¿qué empezó a pasar? Se empezó a deteriorar el empleo, las empresas al no ser competitivas no podían generar más negocio, se iban a países donde habrían mejores condiciones, China, todos los países asiáticos, Japón, Corea, son todos países que han generado, o sea, se llevaron, digamos, esta generación de valor, o valor agregado, como se quiera llamar, se lograron. Y hoy esos países que han estado protegiendo el empleo con una rigidez muy fuerte, están pasando a lo que llaman la flexiseguridad. ¿Y qué significa la flexiseguridad para ellos? Que yo flexibilizo el empleo para tener la seguridad de puestos de trabajo. Y cambia. Y lo otro es que si un trabajador sale de una empresa... Un reequilibrio. Así es. Sale de una empresa, rápidamente es contratado en otra empresa. ¿Por qué? Porque como tiene este entorno flexible, digamos, se prepara, se ocupa de prepararse, es como un atleta. Si el atleta tiene la cancha siempre libre y siempre gana y no tiene que esforzarse mucho, va perdiendo capacidades, puede ser que se vuelva un poquito más gordito, ¿no? Se empieza a descuidarse porque vive en un entorno demasiado cómodo. Ese atleta lo sacas a competir afuera y lo hacen puré, cuando las condiciones las tiene.
Ahora, si ese atleta ha tenido que competir siempre con otros atletas de alta competencia, se cuida en la alimentación, entrena, se preocupa, se prepara, estudia nuevas técnicas. Si no voy a competir, ¿para qué me preocupo? Así de simple. Exactamente. Y así de grave. Y sobre todo así de grave cuando se trata de productividad. Y yendo a los resultados en el Perú, que es más grave aún, 71,7% de los trabajadores, o sea, 7 de cada 10 trabajadores no están en planilla. En el sector privado solamente 19,6%, o sea, 2 de esos 10 trabajadores están en el sector privado, 8,7% en el sector público, o sea, 1 de cada 10 de esos trabajadores en el sector público. Y dentro del sector público, muchísimos que están aprovechando el hecho de ser nombrados para dar mal servicio, corromperse, no sé, un montón de cosas que lamentablemente se están incluso a los que se corrompen no los pueden despedir inmediatamente, precisamente por este tema de la estabilidad. Ahora, ¿qué porcentaje de trabajadores en el Perú, qué porcentaje son los que tienen las prerrogativas de las leyes laborales que rigen en el país, frente a qué otro porcentaje que no lo tiene? 3 de cada 7. 3 de cada 7. Estás hablando de el 28,3% de los trabajadores en el Perú están en planilla, tienen seguro social, tienen CTS, tienen, de acuerdo al régimen en que estén, más o menos vacaciones, más o menos gratificaciones, pero solamente es menos, en realidad es menos de 3 de cada 10 trabajadores. Y por proteger todo para ese porcentaje, se deja de lado por completo al otro gran problema. Cuando tú miras y la inversión privada, el sector privado tiene que medir riesgo, pero cuando tú miras quién necesita la generación de empleo, normalmente son estos 71 que están fuera hoy del circuito formal. Pero para que una empresa se quiera arriesgar a contratarlos, tú sabes que a los 3 meses ya es estable. Entonces, si yo en 3 meses no puedo preparar al trabajador, no me arriesgo. Y más bien recurro a tratar de jalármelo de otro lado, si es que sé que es un buen trabajador. ¿Y qué ocurre? Que ese es otro tema que también es sumamente crítico. La estabilidad protege al mal trabajador, no al buen trabajador. Porque hoy casi todas las empresas tienen que tener programas de fidelización para los buenos trabajadores. Le están dando alguna facilidad, le están dando... Para que no se vaya. Para que no se vaya, pero al buen trabajador. Claro. Y el mal trabajador no lo puede sacar. Y el gran problema que hay es que ese mal trabajador termina contaminando actitudes a los buenos trabajadores. O sea, es un problema bien serio. Si yo veo, yo estoy sacando el alma trabajando y veo que el del costado gana igual que yo y hace la mitad de esfuerzo que hago yo, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo? Entonces, hay todo un tema muy serio que va contra productividad, que va contra servicios. Es bien complicado. Ahora, Macrocónsul sí piensa que el 50% de los trabajadores que están en la informalidad podrían convertirse en formales si es que se flexibiliza las leyes laborales. Es que es correcto. ¿Tanto porcentaje? Sí. La gran mayoría hay dos discusiones, ¿ya? El tema del costo y el tema de la flexibilidad. El tema del costo no es realmente lo crítico. Las empresas tienden a pagar, es más, ahí tienes otro motivo. Cuando hay estabilidad, cuando hay esta rigidez, las empresas tienen que retener el pago de sueldos o aumentos y todo, porque tienen que estar siempre guardando pan para mayo. Tengo que quedarme con una cantidad de trabajadores para las épocas malas, entonces hoy que tengo mejor situación, no les doy. Entonces, si efectivamente, como dice Macroconsult, si se flexibilizara, si fuera fácil contratar y despedir y decir, bueno, ya sabes qué, hoy no te necesito, mañana sí, y sin tanto trámite y sin tanto riesgo, muy fácilmente el 50% se formaliza, muy fácilmente. Y otro de los temas que comenta Macroconsult exactamente es que
es más fácil, dice, es menos costoso, dice, liquidar una empresa que permanecer en el mercado. Y por eso las mantengo chiquitas. Hago muchas empresas, en muchos casos los que empiezan a crecer, porque si se me genera problemas, si me generó algo, liquido la empresa. Vivimos en realidad una gran hipocresía. ¿Cuál es la posición? Has dicho de manera muy interesante al principio de la entrevista que el tema está en debate, que felizmente se está debatiendo desde distintos y es la razón por la cual organizamos el conversatorio también. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Trabajo? Yo no los he visto actuar ahora. Hemos tenido una reunión con el actual ministro, pero digamos, no hemos discutido los temas profundamente. Pero en muchos casos no es solo el ministerio el problema, porque viene de legislación que ha sido, o sea, son leyes, ha sido hecho por el Congreso, mucha o del Tribunal Constitucional, que ha fallado de una manera que ha cambiado toda la realidad de la legislación peruana por un fallo. Entonces, es difícil responsabilizar solo a una autoridad. Este es un tema mucho más amplio. Y también, como te explicaba al comienzo, esto ha venido por sucesivos gobiernos. Entonces, no puedes ni echar la culpa a una autoridad, ni decir fue tal gobierno, tal gobierno, porque ha sido un trabajo... Hay una parálisis en ese tema, ¿no? Así es. Y todo el mundo tiene miedo de afrontar el tema. Por el riesgo político, por el riesgo de cómo se vaya a interpretar. Si yo me juego por lo que se está planteando hoy, por eso también nosotros hemos traído expertos, no lo hemos planteado directamente nosotros estamos planteando el problema, las soluciones, que lo haga la gente y que le explique a la gente que realmente sabe el tema y que ha vivido no solamente en el Perú y que conoce realidades. Es la forma que creemos que es la mejor manera de hacerlo. Y hay un tema que habló Sempere, que nos parece muy interesante también, que esto se tiene que hacer con mucho diálogo, y que tiene que haber un diálogo, el Consejo Nacional de Trabajo tiene que fortalecerse. Claro. Lo que pasa es que si se fortalece el Consejo Nacional de Trabajo, ya no se puede manipular políticamente, que sería lo más sano. Que sería lo más saludable. Así es. Y ojalá así sea y lo más pronto posible. El Perú lo necesita. El Perú lo necesita, porque este es un tema en el que realmente nos aproximamos y retrocedemos. Dices muy bien, se mueren de miedo del costo político y se mueren de miedo a los críticos y a las críticas, pero hay que tener el valor y también la actitud, ¿no? Para cambiar ciertas cosas. Yo te cuento el tema, inclusive un poco de infidencia interna, si quieres verlo así. Había mucho miedo dentro de la sociedad al comienzo de poner el tema sobre el tapete, pero después de discutirlo internamente y hablarlo, dijimos, bueno, pues tenemos que hablarlo porque es el problema. Y además tenemos las cifras que nos están diciendo, o sea, oye, no está funcionando. Si tú tienes un país que tiene más de un 70% de informalidad en el empleo y que además tienes un 43% que está siendo remunerado por debajo del sueldo mínimo y en negro, oye, tenemos un problema serio y hay que afrontarlo como país. O sea, no podemos darle la espalda al tema, que se nos vendrán encima, que gritarán, bueno, que griten pues, claro. Y empecemos a dialogar, empecemos a conversar y encontremos las soluciones. Encontremos la solución, eso es verdad, de eso se trata. Gracias, Lucho, gracias por venir. Encantado, muchas gracias. Vamos a hacer un corte.